El Señor les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos permite ver. Le damos gracias a Dios por las oportunidades con las cuales día a día nos rodea. Le damos gracias a Dios por la fuerza, por la vida, por la salud, por la familia. Le damos gracias a Dios por todo. Amén. La Biblia dice, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Hay muchos beneficios que Dios constantemente nos da y nos favorece y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. Amén. Creemos en un Dios bueno, creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros, dice la palabra de Dios. Creemos que Dios es un Dios justo, es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y de eso justamente vamos a hablar hoy en la palabra de Dios. Creemos en Dios, amén. Creemos en Él, esperamos en Él, tenemos plena confianza en que Dios hará con nosotros conforme a su misericordia. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué precioso es, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos haya dado una herramienta valiosa para poder nosotros eh, creer en Él, poner nuestra confianza en Él, para poder esperar en Él. Y eso que Dios ha puesto en nosotros es la fe. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta fe. La fe, mis amados hermanos, tiene un sinnúmero de beneficios para nosotros los hijos de Dios. Dice el Evangelio, la palabra que hemos leído, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Si yo sé que mi vida cristiana, depende de mi fe, lo más valioso en mi vida que Dios me ha dado es la fe. Dios está en mi corazón. El Espíritu Santo llegó a mi vida. El Espíritu Santo llegó a mi corazón. Y ese es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, que es Él mismo, su propia presencia, esté en nosotros. Y el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros va a producir un fruto llamado la fe. Conocemos acerca de los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Del amor, el gozo, la paz, la paciencia, los otros frutos que se mencionan en el libro de Gálatas 2:22 habla de una serie de frutos y dentro de esos frutos se encuentra la fe. La fe, hermanos, fue puesta por Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios. En el libro de Hebreos, ustedes conocen muy bien Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Él es galardonador, dice la Biblia, de quienes lo buscan. Él sabe recompensar a quienes lo buscan, pero ¿cómo lo buscamos nosotros? Lo buscamos con fe. Y la fe, mi amado hermano, cuando es puesta en nuestros corazones, la fe funciona y se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Si tú quieres leer la Biblia, tienes que leerla con fe. Si tú quieres orar, tienes que orar con fe. Si tú quieres cantar, tienes que cantar con fe. Si tú quieres predicar el Evangelio, tienes que hacerlo con fe. Entonces, todo en nuestras vidas, mi amado hermano, está ligada a la fe que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Salimos de nuestras casas a hacer nuestras actividades diarias y salimos con fe, confiando en que Dios hará misericordia con nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, mi amado hermano, está ligado a la fe. Por eso que lo que más tenemos que cuidar nosotros en nuestras propias vidas es la fe. Ustedes saben lo que dice en Romanos 1:17, porque el Evangelio, que acabamos de leer, el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Todo lo que tiene que ver, hermano, con nuestra vida cristiana, todo lo que tiene que ver con nuestro caminar con Dios, está relacionado todo a la fe. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad grande delante de Dios de cuidar esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nuestras vidas cristianas empiezan por la fe. Recuerden que en Romanos 5:1 dice, así pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo hemos sido justificados nosotros? Por medio de la fe. Es la fe que nos abre puertas para acercarnos a Dios. Es la fe la que nos trajo, la fe puesta en el Señor Jesucristo, la que trajo perdón a nuestros pecados, la que trajo la salvación. Hemos sido salvos, dice en el libro de Efesios, hemos sido salvados por fe. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado mediante la fe. Por gracia soy salvo, y esto no es de nosotros, dice la Biblia, sino que es un regalo de Dios. La fe no es algo que se produjo en mí de manera humana, una fe con la cual yo nací. No, hermano, la fe ha sido puesta por Dios. La fe es un regalo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esa fe que Dios ha puesto en nosotros nos va a ayudar a entender que sin Dios no podemos hacer nada en esta vida. El Señor Jesucristo lo dijo en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, ¿no? Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos unidos a Jesucristo, estamos unidos a Dios, y nuestra fe nos enseña a confiar en Él. Nosotros entendemos que si no es por Dios, queridos hermanos, nosotros no podemos hacer nada. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa declaración de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una declaración de fe. Que en Dios podemos alcanzar muchas cosas. Eh, el apóstol Pablo también dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Vivimos por fe, andamos por fe, y todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, es a base de nuestra fe. Porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Creemos en nuestro Padre Celestial, que Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él y perdonados de nuestros pecados. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Él envió al Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que nos ayude en esta tierra a llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios, y nosotros lo creemos y lo aceptamos por fe, porque eso nos enseña la palabra de Dios, aceptar por fe. Nadie se ha visto a Dios, jamás. Yo personalmente nunca he visto a Dios, pero creo que Él existe. Eso es fe. Yo no he visto a Dios físicamente, no lo he palpado, pero creo que Él está conmigo. Yo creo que Él está a mi lado, yo creo que Él camina conmigo. ¿Por qué? Porque eso me enseña la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo sé que mi fe se alimenta cuando yo escucho a la voz de Dios a través de su palabra, lo que más me tiene que interesar en esta vida es alimentar mi fe a través de las Escrituras. Por ejemplo, ahora que estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿qué está pasando en nuestro ser interior? ¿Qué está pasando con nuestra fe depositada en mi corazón? Se está alimentando, se está fortaleciendo. ¿Para qué? Para que esa fe que Dios ha puesto en mí me ayude constantemente a seguir creyendo y esperando en un Dios todopoderoso y a un Dios misericordioso. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, eh, trayendo el evangelio del reino, y las personas venían a Él para ser sanadas, dice las Escrituras, cuando las personas venían a Él, venían con fe. Y el Señor, ¿qué le decía? Por tu fe has sido salva, por tu fe has sido sanada, y por tu fe has sido perdonados tus pecados. Todo es por la fe. Entonces, mi amado hermano, si nosotros vivimos por fe y todo se mueve por fe en esta tierra, y lo que yo tengo que hacer es cuidar esa fe, porque la fe tiene un enemigo, es la duda. La duda es el enemigo de la fe, y esa es una herramienta que el diablo ha mandado a este mundo. ¿Para qué? Para destruir la fe de los cristianos. Pero confiemos en Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y mayor es Jesucristo. Él está en nuestras vidas, Dios está de nuestro lado, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Por la gracia de Dios, Dios siempre nos sostiene, nos guarda, nos cuida, y siempre pone una palabra en nuestros corazones, siempre nos habla, trae las Escrituras, nos trae palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitamos esa palabra para robustecer nuestra fe y hacernos fuerte en el nombre de Jesús, y seguir adelante en esta preciosa vida cristiana que Dios nos ha permitido tener. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que cuidar y valorar nuestra fe. Es más, la Biblia nos dice en Timoteo 4:12 que nosotros tenemos que ser ejemplos de fe. Tenemos que ser ejemplo de fe. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice la palabra de Dios. No sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ven? Esa fe tiene que relucir en los hijos de Dios.
Esa fe tiene que demostrarse a través de actos, como dice en el libro de Santiago, que si nuestra fe nos va acompañada de obras, es una fe que está muerta en sí mismo, dice en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que en mí hay fe y que mi fe está creciendo y está avanzando constantemente? Cuando yo mismo veo lo que estoy haciendo. Cuando las personas ven que yo hago cosas a causa de mi fe, entonces yo veo que sí tengo fe. Por ejemplo, si yo ayudo a alguien, eso habla de que yo tengo fe en Dios. Eso dice en el libro de Santiago. Si tú ves que alguien pasa necesidad y le dices que Dios te provea, que Dios te bendiga, pero no haces nada por él, eso no es fe. Pero cuando tú te desprendes y ayudas a alguien, a pesar de tus limitaciones, ayudas a alguien, eso demuestra que tú tienes fe. La fe, cuando tú oras a Dios, demuestra que tienes fe. Cuando tú cantas a Dios, demuestras que tienes fe. Cuando tú lees la Biblia y aceptas la verdad de este precioso libro llamado la Biblia y te conduces a través de la palabra de Dios, eso se llama fe. Cuando tú le predicas a alguien, le hablas a alguien del Evangelio, eso se llama fe. Cuando tú sales a trabajar, a estudiar o sales de tu hogar y te encomiendas a Dios todos los días, eso se llama fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos, nosotros somos personas que vivimos por fe. No vamos a ser justificados por nuestras obras, vamos a ser justificados por nuestra fe, puesta en Dios. Es nuestra fe la que nos ayuda a vencer en este mundo. Dice en 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido a este mundo. Mi amado hermano, nosotros necesitamos la fe para llevar nuestra vida cristiana, una vida exitosa, una vida en la cual Dios, al vernos, Él se agrade de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos veamos frente a situaciones difíciles, es la fe puesta en Jesucristo la que nos va a ayudar, la que nos va a sostener y nos va a dar la victoria sobre toda situación o toda circunstancia. No importa las circunstancias por las cuales estemos pasando, mientras confiemos en Dios y pongamos nuestra confianza y nuestra fe plenamente en Él, creamos en Él y en sus palabras, las circunstancias nos pueden hablar y decir muchas cosas, pero la fe puesta en Dios va a resonar más fuerte en nuestros corazones y nosotros en medio de cualquier circunstancia, aun sean adversas, siempre va a haber paz, gozo y tranquilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos por fe y no por vista. Nuestros ojos pueden ver dificultades, pero mi fe ve las cosas solucionadas. Mis ojos pueden ver adversidades, pero mi fe ve paz, ve todo, que todo está bien, ve todo de forma de bendición, ve todo en forma en la cual Dios tiene el control de todas las cosas. Mi fe me enseña a no desesperarme. Mi fe me enseña a tener paz, a estar tranquilo en medio de la adversidad. Recuerden cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y todo se movía, las olas venían al viento. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Él estaba durmiendo, estaba descansando porque la fe nos hace vivir en paz, porque confiamos en un Dios todopoderoso. Y Pedro lo aprendió eso. Al principio Pedro se desesperó, "Oh, maestro, no tienes cuidado que estamos pereciendo". Pero después, cuando el Señor Jesús puso en calma todo eso, él entendió que Dios tiene el control de todo. Jesucristo tiene el control de todo. Cuando él fue puesto preso, él estaba preso, eh, eh, dice la Biblia que él cantaba en la cárcel. Y dice la Biblia que él se quedó profundamente dormido cuando al día siguiente él había sido condenado ya a que lo ejecuten. Él estaba durmiendo profundamente y cuando el ángel se acercó a él, lo tuvo que tocar para que se despierte, porque Pedro estaba profundamente dormido. ¿Por qué? Porque su fe y su confianza en Dios le habían dado mucha paz. Y el ángel le abrió la puerta de la cárcel y él salió y él pensaba que era una visión hasta que se dio cuenta que era cierto. Así es la fe. La fe nos sorprende día a día. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es lo que hace que nosotros llevemos una vida agradable a Dios. A los que confían en Dios, Dios no los va a defraudar, porque Dios honra a aquellas personas que creen y confían en Él. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Lee la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, y que tú puedas tener el hábito, tú y yo tengamos el hábito de leer la Biblia. Eso va a aumentar nuestra fe, de tal manera que tu vida y la mía será una vida agradable delante de los ojos de Dios. Amén.
Vamos a orar un momento al Señor y darle gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esa preciosa fe puesta en nuestros corazones, oh Dios. Te pido perdón, oh Dios, porque muchas veces hemos desconfiado de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad, oh Dios. Confiamos en que tú eres todopoderoso para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, oh Dios. Ayúdanos, te lo ruego, Señor. Ayúdanos, te lo suplico, Señor amado, a seguir confiando y esperando en ti, oh Dios. Tú eres un Dios bueno, lleno de amor y lleno de misericordia, Señor. Trae sanidad sobre todas aquellas personas que están pasando por momentos de enfermedad, oh Dios. Tú eres nuestro sanador. En la cruz del Calvario, Señor, llevaste todos nuestros pecados y nuestras enfermedades, Señor, y nos diste paz, oh Dios Santo. Nosotros creemos en esa promesa y recibimos sanidad en nuestros cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesús y abundante provisión sobre todos nuestros hogares, oh Dios mío. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por tu amor y por tu bondad, oh Dios Todopoderoso. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con ustedes y que Dios les dé un día hermoso, un día precioso, lleno de sus favores, lleno de sus bendiciones. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga.